Autómatas programables on-ROM. Bueno, vamos a empezar hablando de la familia de autómatas on-ROM. Tenemos la serie CP1, que es la serie, digamos, baja de la familia on-ROM. A continuación tenemos la serie CJ y finalmente tenemos la serie CS1, que es la serie más alta de la gama de on-ROM. Dentro de la serie CP1, que es donde vamos a trabajar nosotros, podemos hablar de CP1E. En un escalafón más alto está el CP1L y el CP1H. Nosotros trabajaremos con el CP1L. El modelo CP1L es el equivalente al antiguo CPM1A. Vamos a ver que comparten software, tienen muchísimas similitudes. Lo que vamos a ver a partir de ahora es los autómatas CP1L. Aquí tenemos la representación de lo que sería un CP1L con una CPU tipo L de 20 o 14 puntos, esto es 20 o 14 entradas-salidas. Tenemos en la parte superior el bloque de terminales. En el caso particular de esta CPU, de este modelo de autómata, son terminales fijos, otros autómatas los tienen extraíbles. Tenemos en la parte superior pues nuestras entradas y en la parte inferior las conexiones a las salidas. Tenemos una ranura para poder ubicar la batería, una ranura para memoria y una ranura para placa opcional en la parte central. En cuanto a la alimentación del PLC, vamos a encontrarnos con dos modelos en cuanto a la alimentación. Con alimentación de alterna, habitualmente 230 voltios, y con alimentación en continua, a 24 voltios. Conviene independizar la línea de alimentación de los autómatas para evitar la caída de tensión en caso de conectar receptores de gran potencia. Entonces, cuando estamos trabajando con autómatas que alimentan a continua, 24 voltios, y además tenemos otro tipo de receptores que van a consumir una potencia determinada, de un valor alto, es mejor independizar las fuentes de alimentación. Tenemos en la parte inferior representadas lo que sería parte del bornero de un PLC on-ROM con alimentación alterna, L1, L2 o L1N, y alimentación en continua, positivo y negativo. Cuando vemos el NC en los autómatas es que no hay conexión, no se conecta nada en ese terminal. Vamos a empezar por las entradas. Bueno, pues aunque los contactos de las entradas soportan valores de tensión elevados, relativamente elevados, como la mayoría de los sensores van a trabajar a 24 voltios en continua, se recomienda utilizar esa tensión para alimentar las entradas. En ocasiones ya veremos que en función del autómata utilizaremos la propia fuente que nos trae integrada el autómata. Utilizando una fuente externa o la que viene integrada en el propio autómata, solo si la carga de los dispositivos a conectar no es muy elevada, como hemos dicho anteriormente. Si no, utilizaríamos una fuente de alimentación para cada uno de los elementos, para el autómata y para el resto de las cargas. Bueno, aquí tenemos las características de las entradas. En el caso del CP1L, nos dice que la tensión de entrada son 24 voltios con una tolerancia de más 10%, menos 15%. La impedancia de entradas 4,7 K. La corriente de entrada 5 miliamperios, es la típica de entrada. La tensión de voltaje para señal ON, para 1, son 14,4 voltios de tensión como mínimo. Y la tensión de señal OFF, de 0 voltios, admite hasta 5 voltios como máximo. Es decir, una señal de más de 5 voltios no la cogería como un 0 ya. Y una señal por debajo de 14,4 no la cogería como un 1. Tenemos la configuración de lo que sería el circuito, de la circuitería interna de nuestras entradas. Vemos que se pueden alimentar tanto con positivo como con negativo. Aquí tendríamos representadas nuestras entradas, que pueden ser pulsadores, finales de carrera, sensores y el común de conexión. Vemos que las entradas son optoacopladas, es decir, la circuitería interna lo que tenemos es, si tenemos un 1 lógico aquí, es decir, existencia de tensión, pues lo que va a pasar es que este 1 lógico se va a transmitir al circuito interno mediante un optoacoplado, es decir, un diodo emisor puede ser en este caso, más un fotorreceptor, un transistor en este caso. Al activarse pues esta entrada, hay un LED que se activa, pues vamos a ver externamente en nuestro autómata pues un LED encendido queriendo indicar que esa entrada está activada.
Continuando con las entradas, uno de los inconvenientes que tienen estos autómatas es que el común de las entradas es compartido por la totalidad de las entradas. Todos los sensores han de tener las mismas características, es decir, deberían ser todos pues, PNP, salida positiva, o NPN, salida negativa, no pudiendo mezclar sensores de distintos tipos. Aunque se pueden mezclar, tenemos que buscar una solución mediante un relé. Lo recomendable es que se utilicen siempre las mismas tecnologías. Si utilizamos sensores PNP, por ejemplo, deberíamos conectar el terminal negativo de la alimentación al común. Si por el contrario estamos utilizando NPN, deberemos conectar al terminal positivo al conector común del autómata. Los pulsadores finales de carrera y demás dispositivos de entrada mecánicos se alimentarán de acuerdo a este esquema que hemos comentado. Aquí tenemos representado pues, un autómata de forma simplificada. Para mejor entendimiento, lo que hemos representado es cada una de las entradas como si fuese la bobina de un relé. Recordad que hemos visto cómo es la circuitería interna de un autómata, pero digamos que de esta manera nos queda más claro un poco cómo sería el funcionamiento. En este caso estamos alimentando a través de pulsadores cada una de las entradas, en este caso estamos representando 6 entradas. Le estamos mandando positivo a las entradas, de tal manera que cuando active cualquiera de estos pulsadores, este positivo va a llegar a cualquiera de estas entradas digitales, y ese positivo, esos 24 voltios, ese 1 lógico, se va a transmitir a un extremo de la bobina. De tal manera que, decíamos, todos los finales de estas bobinas están conectados a un común, de tal manera que si estoy mandando positivo por aquí, el común tiene que ir a negativo. Decíamos que todas las entradas tienen el mismo común, de tal manera que tengo que alimentar siempre con la misma tensión. O bien tensión positiva para todas, o alimentación negativa para todas las entradas. Fijaros, en cuanto a la alimentación de las entradas, decíamos, tanto puede ir alimentada con tensión positiva, le estamos mandando positivo a cada una de las entradas, y enviando el negativo al común, como también podríamos hacer la conexión del revés, mandar el negativo a cada una de las entradas y el positivo a común. Pero como decíamos que todos los comunes están conectados entre sí, tenemos que realizar la misma conexión para todas las entradas de este autómata. En la parte superior tenemos una imagen de lo que es el bornero del CP1L. Podemos ver que tenemos cada una de las bornas que tenemos en la imagen de la derecha, que se corresponden con lo que viene digamos, escrito en la carcasa de este autómata. De tal manera que tenemos el positivo y el negativo de la alimentación del autómata. En este caso estamos hablando de un autómata alimentado a continua. Aquí tenemos representado el bornero de un autómata alimentado en alterna. Y en este caso es un autómata de 24 voltios. Estas son las entradas y estamos utilizando el canal 0 para las entradas. Tenemos el común de todas las entradas, la entrada 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, etc. hasta la 11, es decir, 12 entradas. Recordemos que OnROM utiliza palabras, words, 16 bits, de tal manera que aquí tenemos el direccionamiento, canal 0, bit 0, canal 0, bit 1, etc. Cada una de estas denominaciones se corresponden con el tornillo de conexión correspondiente, de tal manera que sabemos a dónde conectar cada entrada en función de lo que queramos hacer. Bueno, vamos ahora con el autómata OnROM CPM1A, que es el modelo anterior al CP1L. En este caso podemos ver también la distribución de las entradas. En este caso tenemos un autómata que es alimentado en alterna. Podemos ver pues, que en este caso para las entradas está reservando el canal 0 y también nos podemos fijar en el canal 1. De tal manera que tenemos cada una de las entradas 0, 1, 2, 3 del canal 0 y 0, 1, 2, 3 del canal 1. Como decíamos anteriormente, tiene un común único para todas las entradas, para todo el conjunto de entradas. Aquí tendríamos representada pues, cómo sería pues, esa conexión de las entradas. Decíamos que también podemos alimentar con positivo o con negativo al común y
con positivo o negativo a cada una de nuestras entradas del autómata. En este caso, en el caso anterior, veíamos un autómata en el cual la fuente de corriente continua era externa. En este caso tenemos un autómata que tiene la fuente de corriente continua integrada, ¿vale? Y a través de esa fuente de corriente continua alimentamos también, pues, con positivo o con negativo las entradas. Es otra forma de conseguir la alimentación. Bueno, aquí tendríamos cómo se conectarían las diferentes entradas a, pues, nuestro autómata. Vamos a empezar por la entrada más sencilla. En el caso de un elemento libre de potencial, como puede ser un pulsador, un final de carrera, tanto normalmente abierto como cerrado, no tiene influencia el tipo de contacto que sea. Bueno, pues decíamos, como vimos anteriormente, podríamos conectar ese contacto a través del positivo, mandando positivo al autómata, de tal manera que el negativo tendría que ir al común, o podemos mandarle negativo a cada una de las entradas, de tal manera que si mando negativo a la entrada, a mi contacto, tendré que mandarle al común el positivo. Entonces tenemos las dos posibilidades de conexión. En cuanto a los sensores, por ejemplo, inductivos NPN o PNP, bueno, pues vamos a empezar con el primero, con el sistema NPN. Recordamos antes que un sensor NPN, decíamos, lo alimentamos siempre positivo y negativo, el conductor marrón y azul, positivo y negativo, alimentación del sensor, y el NPN nos da salida negativa. De tal manera que si me da salida negativa a una carga, que puede ser, pues, una bobina, puede ser una lámpara, si me da salida negativa, por el otro extremo de la carga tendré que conectar positivo para que haya circulación de corriente. Si ese sensor yo lo quiero conectar a mi autómata, fijaros, tengo aquí una fuente de corriente continua externa, alimento con positivo al conductor marrón, con negativo al conductor azul, tengo ya alimentado mi sensor. Y ese sensor, como es NPN, me da salida negativa. Esta salida negativa va a ser la entrada de mi autómata. Es decir, si el sensor, si estamos hablando de un sensor inductivo, detecta, por ejemplo, un elemento metálico, lo que va a hacer es mandarme negativo a la entrada. De tal manera que deberé mandar positivo, fijaos aquí está nuestra pila, debe de mandar positivo al común. En el caso de un sensor PNP, bueno, pues se alimenta de igual manera que el sensor anterior, pero la diferencia del anterior nos da salida positiva. En este caso, si tenemos la alimentación de nuestro sensor, mandamos positivo y mandamos negativo. Y recordamos que el PNP da salida positiva, de tal manera que este positivo va a llegar a mi autómata, de tal manera que tendré que conectar el común a negativo. Entonces vemos la diferente configuración en función de que sea PNP o NPN. Por eso decíamos que cuando estamos trabajando con una determinada máquina en la que necesitamos hacer uso de sensores, lo normal es hacer uso de las más tecnologías. Entonces, si estamos optando por sensores NPN, todos los sensores que trabajaremos serán NPN, puesto que en el común vamos a meterle positivo. Vamos a continuar con las salidas del autómata. Existen modelos con salidas a transistor y con salidas a relé. Las salidas a relé, la intensidad máxima para cada salida es mayor a la transistor, 2 amperios y 4 amperios para el común del grupo de salidas. Tendremos varios comunes a diferencia de las entradas, algunos para salidas especiales que tienen un común exclusivo y otros que son compartidos por varias salidas. Entonces veíamos anteriormente que teníamos salidas 2 y 4 amperios, va a depender del tipo de salida con el que estemos trabajando. En este caso recordamos el NCS que no conecta, tenemos la salida 0,0 con su común. Tenemos la salida 1 con su común, la salida 2 y 3 que comparten común, y la salida 4, 5, 6 y 7, que en el caso de este autómata en particular, también comparten común. Entonces, a diferencia de las entradas, aquí podemos tener salidas que, si estamos hablando de autómatas con salida relé, ya lo veremos más adelante, podemos trabajar con tensiones distintas en función del número de comunes que tengamos. Podemos, decíamos, conectar distintos tipos de actuadores de características diferentes, agrupando los de características similares a un mismo común. Entonces, si estamos con un autómata, pues de cualquiera de estas series,
y tenemos este bornero, decíamos, en el caso de esta salida 0, podríamos conectarle una tensión determinada. Imaginemos que estamos hablando de salidas a relé. Pues yo podría alimentar a 24 voltios esta salida, podría alimentar a 12 voltios esta, podría alimentar a 230 esta de aquí, a estas dos, etc. Entonces me permite trabajar con diferente tipología de salidas en cuanto a su tensión de alimentación. Si todos los dispositivos de salida son de características eléctricas similares, se van a puentear los distintos comunes. Entonces, imaginemos que tenemos salidas que trabajan todas a 24 voltios. Bueno, pues lo que haríamos es puentear todos los comunes porque todas las salidas alimentarán a la misma tensión. Vamos a empezar dentro de las salidas a estudiar las salidas a relé, que son las más simples. En este caso podemos tener salidas a 24 voltios en continua, con positivo o negativo, y a la vez podemos tener grupos de salidas de 24, 48, 230 en corriente continua, en corriente alterna, dependiendo de la fuente con la que se alimente ese común y depende de las características de la carga. En el cargo de una salida a relé lo que tenemos únicamente es un contacto, aquí tenemos un contacto libre de potencial, de tal manera que yo puedo alimentar por aquí, por ejemplo, con 24 voltios y cuando la salida esté activa, esos 24 voltios saldrán a mi carga. Pero también puedo alimentar con 48 voltios, porque al final estamos hablando de un contacto libre de potencial. O incluso puedo trabajar con alterna y meterle también por 230 voltios, respetando, eso sí, siempre las características que me dice el fabricante. En este caso, pues me dicen que nos cedamos los 2 amperios de salida. Aquí tenemos un extracto sacado de del manual de Onron sobre las características de las salidas a relé. En este caso, pues me está hablando pues, de las intensidades máximas que puede soportar. Me da una salida en particular de 4 amperios, tenemos otras de 2 amperios. También me dan características de operaciones en función de que sean cargas resistivas o cargas inductivas, bobinas. Me da también características mecánicas, en este caso me está hablando de 20 millones de operaciones, de activaciones, desactivaciones. Y aquí tenemos pues, la circuitería interna de cómo sería pues, nuestra salida a relé, en este caso, que ya hemos visto anteriormente. Decíamos que me permite el tipo de salidas a relé, fijaos en este caso se están representando pues, varias salidas, cada uno con su común individual. Podríamos alimentar, en este caso, nos fijamos, trata de representar el interior de nuestro autómata y aquí tendríamos nuestra salida. Tenemos en este caso conectada una lámpara que puede ir en alterna, de tal manera que podemos meterle los 230 que entran por aquí. Cuando esta salida está activada, este contacto se cierra y cerraríamos el circuito, de tal manera que esta lámpara se encendería. En este caso, pues tenemos varias salidas con un mismo común, de tal manera que con alimentar uno de los comunes tengo alimentadas todas las salidas y tendría, por ejemplo, una alimentación a 230. Por otra parte, como tengo aquí otras salidas con común distinto, yo aquí podría alimentar con una fuente de alimentación distinta, por ejemplo 24 o 48 voltios, para un receptor lógicamente de 24 o 48 voltios. Aquí tenemos la representación de lo que serían las salidas físicas reales de un autómata programable Onron, CP1L, perdón. Aquí vemos pues, lo que teníamos simbolizado antes con el bornero, pues no conexión, 2 terminales de no conexión, un común para la salida 0, un común para la salida 1, un común compartido para la salida 2, 3 y 4, etc. Que se corresponden, como decíamos antes con respecto a las entradas, con los tornillos de apriete donde tenemos que hacer la conexión de las salidas. En el caso del CP-M1A, pues va a ser igual. En este caso, fijaros, me están hablando que las salidas están codificadas en el canal 10, de tal manera que vamos a utilizar la WOR 10 y la WOR 11. Tenemos también una serie de comunes y una serie de salidas que comparten común. En el caso anterior, estábamos hablando, ojo con esto, de que las salidas están en el canal 100. Entonces, tenemos que fijarnos cómo está direccionado en cada autómata las entradas y las salidas. Bueno, ¿cómo se identifica el autómata con el que estamos trabajando? Bueno, pues Onron tiene una serie de códigos que van a identificar pues, la CPU con la que estamos trabajando. En este caso estamos viendo pues, CPUs de tipo CP-M1A. Vemos que por un lado lo que me va a indicar es el número de entradas-salidas que tiene. En este caso es una CPU
con 10 puntos de entrada-salida, 6 entradas en corriente continua y 4 salidas. Que el autómata puede ser alimentado en alterna o continua, de tal manera que tenemos la referencia CPM1A, 10 indicando el número de entradas-salidas y la A indicando alterna. Si la alimentación es en continua, tenemos el CPM1A de 10 puntos en continua. Además de esto, me va a indicar también una referencia indicando pues, el tipo de salida. Si es salida relé, va a venir codificado con la letra R. Si es salida transistor NPN, en el caso de OnRON, lo identifica con la letra T. Y si es PNP con salida transistor PNP, bueno, pues se va a codificar con la letra T1. De tal manera que sabemos que es un autómata CPM1A de 10 puntos de entrada-salida, de salida relé, y que alimenta en alterna. Aquí tenemos pues, más CPUs con más puntos de entrada-salida en función de la aplicación que queramos utilizar, alterna o continua. En cuanto al CP1L, bueno, pues la codificación va a ser muy parecida. Va a aparecer una serie de dígitos que me van a indicar, primero, si tiene capacidad de expansión para un puerto de Ethernet o no. Aparecería aquí una E o dejaría en blanco. La capacidad de programación, es decir, qué tipo de CPU tenemos, tipo M o tipo L. Número de puntos de entrada-salida, igual que reflejaba en el CPM1A, 10, 40, 60, etc. Tipo de salida, si es una salida relé, si es una salida transistor, tipo NPN, si es una salida transistor tipo PNP, y después tenemos la codificación de la alimentación, si es en alterna o continua. Ya veis que la referencia del CP1L no ha cambiado mucho con respecto al CPM1A. En cuanto a las salidas a transistor, bueno, pues vamos a ver que, recordando que la salida NPN me da negativo, yo tendría aquí cada una de las cargas conectadas, que bien pueden ser bobinas, pueden ser lámparas, cualquier receptor que tengamos conectado a la salida de nuestro autómata. Recordad que las salidas no pueden ser elementos que consuman gran potencia, porque el autómata tiene limitada la intensidad a unos valores determinados. Bueno, pues imaginemos que tenemos unas salidas que son unos relés. Bueno, pues como es una salida NPN, saca negativo, aquí tendríamos negativo, de tal manera que yo para que haya circulación de corriente tendré que conectarle al otro extremo el positivo de la pila. De tal manera que al común tendré que meterle negativo. Salidas NPN, común a negativo. Si tenemos salidas PNP, PNP saca positivo, de tal manera que mi autómata, cuando se active su salida por software, va a dar positivo a todas las cargas. Si saca positivo, por el otro lado tendré que conectar negativo, de tal manera que el común irá en este caso a positivo. Salidas NPN, común a negativo, salidas PNP, común a positivo. Entonces, fijaos la importancia de saber qué tipo de autómata tenemos para poder realizar un correcto cableado. Aquí tenemos representado, pues en el caso de los autómatas CPM1A, los módulos de expansión. Esto es que yo puedo añadirle al autómata, en función de la CPU con la que estemos trabajando, módulos para ampliar el número de entradas o salidas. Bueno, vamos a continuar con la protección de sobretensiones, que en ocasiones vamos a ver que tienen incorporadas las salidas de los autómatas. Una de las soluciones que se proponen es el diodo en antiparalelo. La función de este diodo es habitualmente de proteger para los picos transitorios que generan las bobinas. Como vamos a ver que habitualmente a las salidas de los autómatas el elemento que más vamos a conectar son los relés, que a fin de cuentas son bobinas, estas bobinas lo que hacen es generar picos transitorios de tensión. Las bobinas se cargan y después necesitan ser descargadas, de tal manera que cuando en esa carga y descarga lo que pueden hacer es dañar los contactos que tenemos asociados con esas bobinas o las salidas de nuestro autómata. Los diodos son los elementos de descarga para las bobinas. Entonces, habitualmente lo que vamos a ver es que vamos a tener una bobina y situado en antiparalelo. Se dice en antiparalelo porque el sentido de circulación del diodo es ánodo-cátodo, de tal manera que se opone a la circulación de corriente. Recordar que el diodo es un dispositivo que permite la circulación de corriente en un sentido e impide la circulación de corriente en sentido contrario. A uno de los extremos se llama ánodo y al otro extremo se llama cátodo. Físicamente tendría la apariencia que tenemos aquí en la parte de arriba. Bueno, pues estos diodos se van a situar en paralelo con la carga, de tal manera que
Cuando la corriente está circulando hacia el relé, no puede circular por el diodo, pero cuando no hay circulación por la bobina, porque el contacto se ha abierto, el contacto que tenemos en serie con la bobina, esta bobina puede descargarse a través del diodo. Van a entrar en conducción esos diodos cuando un circuito se abre y la bobina descarga el campo magnético. Decíamos que las bobinas lo que hacen es cargarse generando un campo magnético que después esa energía tiene que ser devuelta de nuevo al circuito. Según el tipo de tensión que se esté utilizando, se pueden utilizar varios métodos de protección. Cuando la tensión de la carga es continua, se puede recurrir a dos tipos de protección básicamente. Una es por adición de diodos antiparalelo o diodo de rueda libre, que es lo que vimos anteriormente, un diodo situado en paralelo con nuestra bobina. O otra solución que se utiliza es el uso de un varistor. El varistor es un elemento que varía el valor de su resistencia en función de la tensión de alimentación. Bueno, vamos a empezar a estudiar con el diodo antiparalelo. Cuando se abre el contacto, se va a producir una tensión en bornas de la carga inductiva que genera una chispa en el contacto. Esa chispa en el contacto lo que puede hacer es rebajar la vida útil del contacto o de la salida de nuestro autómata. En este caso hemos representado un contacto, que bien puede ser un contacto con contactor, que activa nuestro relé. Si ponemos un diodo antiparalelo, ¿qué conseguimos? Bueno, pues que cuando el contacto esté activado, circule corriente por la bobina, de tal manera que la bobina se va cargando, y cuando el contacto se desactiva, la bobina está cargada, permite que la corriente siga circulando en el mismo sentido a través del diodo. ¿De acuerdo? De tal manera que no se produzcan sobretensiones en la bobina que puedan afectar a este contacto o, volvemos a hablar, si estamos hablando de un autómata, que no afecten a la salida del autómata. Si la solución por la que optamos es el varistor, bueno, pues lo que haremos es conectar el varistor en paralelo con el contacto, con el elemento que va a sufrir. La tensión originada por la bobina de la carga va a hacer que la resistencia del varistor disminuya. Decimos que el varistor es un dispositivo que cambia el valor de resistencia que tiene en función de la tensión. A mayor tensión, menor resistencia. De tal manera que cuando aumenta la tensión de la bobina, la resistencia del varistor disminuye y permitirá que la corriente circule a través suya, derivando la corriente para que circule por el varistor y no por el contacto. Cuando la tensión es inalterna, se van a recurrir a otro tipo de soluciones. Una de ellas es el circuito RC y la otra es la que hemos estudiado ya de varistor. ¿Por qué no se utiliza el diodo? Porque en el caso de alterna, la polaridad de la tensión va a ir cambiando alternativamente, de tal manera que el diodo conducirá en el semiperiodo en el que esté polarizado en directa. No nos valdría como solución en este caso. Si utilizamos el circuito RC, lo que hacemos es ponemos en paralelo con nuestra carga un circuito formado por una resistencia y un condensador en serie. El condensador es el que se encarga de absorber la intensidad de la sobretensión que se va a generar en la bobina, de tal manera que esa energía de descarga de la bobina se almacenará en el condensador. Cuando se produce el corte de una carga inductiva, sus bornas sufren una sobretensión que puede alcanzar una cresta de varios miles de voltios, a una frecuencia de varios megahercios, millones de hercios. El condensador lo que va a hacer es restablecer la frecuencia de oscilación de la bobina en torno a 150 Hz aproximadamente y elimina la cresta de sobretensión. A fin de cuentas, lo que estamos haciendo es eliminando ese pico y prolongando la vida de los contactos o de las salidas de nuestro autómata. En ocasiones vamos a ver que se montará también en paralelo un diodo LED con una resistencia limitadora en serie para ajustar la intensidad máxima que circula por ese LED, que únicamente lo que indica es que este relé está activado. Entonces, cuando activamos este contacto, se activa la bobina. También habrá circulación por el diodo LED que se iluminará, indicándome que el relé está activado. La única función que hace es función de indicación. Y cuando cortamos alimentación a la bobina, esta bobina se descarga por nuestro diodo, igual que antes. Bueno, ¿qué es lo que pasa en los PLCs, en los autómatas? Pues como las cargas aplicadas a las salidas suelen ser habitualmente inductivas, decíamos que a las salidas solemos conectar contactores, relés, elementos que tienen bobinas,
En la desconexión, este tipo de cargas producen, como hemos visto anteriormente, picos de tensión de valor alto. Para proteger los circuitos internos y los contactos de relés, los fabricantes ya suelen tener integrado interiormente un circuito de protección como los que hemos visto anteriormente, formados por resistencia y un condensador o bien un varistor. Entonces, ya los fabricantes incorporan en sus salidas estos mecanismos. Como en ocasiones estos circuitos internos no son suficientes, eso dependerá, habrá que valorar la carga que estamos conectando, lo que se hace es acoplar circuitos adicionales exteriores para que supriman mejor y más rápidamente estas tensiones transitorias debidas a las bobinas. De tal manera que, como decíamos antes, en cargas de corriente continua podemos, a la salida de un autómata, conectar un circuito con un diodo antiparalelo. En ocasiones vamos a ver que ese diodo puede ir conectado con una resistencia en serie para limitar la corriente que circula por él, de tal manera que estamos protegiendo la salida que tenemos aquí del autómata. Esta solución se suele implementar cuando el número de maniobras que se realizan es bajo. Si el número de maniobras es mayor, ya optamos por una solución con varistor. Y en corriente, en cargas que son resistivas, es decir, que no son bobinas, no necesitamos aportar estos circuitos adicionales, ni diodos antiparalelo, ni varistores. Si lo que estamos haciendo es conectando a nuestro autómata una carga en corriente alterna, utilizaríamos una solución que puede ser el circuito RC o el varistor.